Iniciamos. Este examen, como les indicaba, fue tomado el 12 de noviembre del año 2024. Y en la primera pregunta, ya, nos indica lo siguiente. Nos dice, es la autoridad instructora que interviene en los procedimientos administrativos sancionadores que se inician por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el decreto legislativo 1126 y las normas modificatorias. Alternativa A. Dice, la Gerencia de Fiscalización de Bienes Fiscalizados de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y de Bienes Fiscalizados de la SUNAT. B. Es la autoridad, el Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación. C. La Gerencia Normativa de Bienes Fiscalizados de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y de Bienes Fiscalizados de la SUNAT. O D. Es la autoridad fiscalizadora del Ministerio de la Producción. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta en esta primera pregunta de acuerdo al decreto legislativo 1126? Los leo. A ver, nuestros amigos Jerry Rojas nos dice la A. Pablo Jesús Ávila nos dice la A. Fran Gabriel Pérez nos dice la C, así como Lidia Eder. Jainer nos dice la A. Estamos entre la A y la C, ¿no? Cintia Ricra también nos dice la C. A ver, vamos a resolver con ustedes esta primera pregunta. ¿Ya? Estamos entre la A y la C, ¿no? Entonces, está un poquito, las respuestas están un poquito compartidas, ¿no? Está entre la A y la C. Dentro de la base legal, dentro del decreto legislativo 1126, ¿ya? Indica, pues, ¿no? Este decreto que establece las medidas, ¿no? De control de los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, ¿no? Que se da mediante también lo que es el reglamento del Decreto Supremo 044 del 2013. Dentro de ello nos indica, pues, ¿no? Que la autoridad instructora es la Gerencia de Fiscalización de Bienes Fiscalizados de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y de bienes fiscalizados de la SUNAT según sus funciones. ¿Ya? Entonces, dentro de esta primera pregunta, la alternativa correcta es la letra A. ¿Ya? Recordemos que existe autoridad instructora y autoridad sancionadora. Dentro de ello, pues, ¿no? La autoridad instructora, como les indicaba, es la Gerencia de Fiscalización, pues, ¿no? De bienes fiscalizados de la Intendencia Nacional, ¿ya? Aquí, pues, dentro de ello tampoco la respuesta, la alternativa B no sería dable porque el Ministerio Público de la Fiscalía no tiene, pues, ¿no? Dentro de este decreto legislativo alguna función específica. Así también la Gerencia Normativa de Bienes Fiscalizados, para esta pregunta número 1, es la, en este caso, es la autoridad sancionadora, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta muy bien qué es lo que nos está preguntando, bueno, ¿no? Entonces nos dicen, pues, ¿no? Que la autoridad instructora es la Gerencia de Fiscalización, ¿ya? De los bienes fiscalizados de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos, ¿ya? De la SUNAT. Muy bien, estaba entre la A y la C, ¿no? Entonces, para esta primera pregunta, la respuesta correcta es la letra A, ¿ya? Muy bien, seguimos, muy bien. ¿Estamos bien? Recordemos que todos estos materiales les vamos a también a ustedes brindar para que también puedan repasar, ¿ya? Así tal y como muestra lo que estamos resolviendo, pues con ustedes también pues les daremos este material para que ustedes puedan tener en cuenta. Seguimos.
Pregunta número 2. Nos dice en esta pregunta número 2, dice, de las notificaciones, ¿ya? Del inicio del control y fiscalización, en caso que se hagan las intervenciones inmediatas o visitas no programadas en establecimientos distintos al domicilio legal, la notificación se hará A, solo en la dirección del establecimiento distinto al domicilio legal. B, en forma simultánea en el domicilio legal y en la dirección de dicho establecimiento. C, solo en la dirección del establecimiento donde se encuentran los insumos químicos fiscalizados. O D, solo en el domicilio legal. De acuerdo a esta pregunta número 2, ¿ustedes cuál creen que sea la respuesta correcta? Cuando se hacen las notificaciones de inicio de control y fiscalización, cuando se hacen intervenciones, pues no, que no han sido programadas, ¿ya? Son intervenciones que en este caso, que los inspectores de insumos químicos son los que realizan, pues, ¿no? Inopinadamente, ¿no? Entonces, dentro de ello, ¿cuál creen que ustedes sea la respuesta correcta al momento de realizar el tema de la notificación? Dentro de ello, estoy leyendo las alternativas que ustedes nos indican, ¿no? De Frank, Pablo, Jainer, Jonathan, Ingrid, Jocelyn, Edgar, Lidia, Cintia, nos dicen la letra B. Todos coinciden con la letra B, ¿no? De las notificaciones de control. Dentro de esta pregunta número 2, efectivamente, pues, ¿no? La respuesta correcta es la letra B. Pero vamos a ver la base legal donde indica ello, ¿no? Dentro de lo que es el Decreto Supremo 044 del 2013, ¿ya? Este decreto supremo, la 044, establece pues el reglamento, ¿no? Del decreto legislativo 1126, ¿no? Que establece las medidas de control de los insumos químicos y de los productos fiscalizados, así pues, ¿no? De las maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de las drogas ilícitas, pues, ¿no? Este decreto supremo 044, dentro del artículo número 8, nos menciona de las notificaciones del inicio del control y la fiscalización. Dentro de ello, nos indica, pues, ¿no? Que la notificación del inicio del control y la fiscalización se hará en el domicilio legal, estando facultada la SUNAT a señalar el lugar donde desarrollará sus funciones de control y fiscalización. Ahora, aquí está lo que es lo más importante. Dice, en caso de intervenciones que se realizan de forma inmediata o visitas inopinadas, no programadas, ya en establecimientos distintos al domicilio legal, la notificación se hará en forma simultánea, ¿ya? Simultánea. Recordemos esta palabrita que es importante, ¿ya? Que se hará de forma simultánea en el domicilio legal, ¿ya? Del contribuyente y en la dirección de dicho establecimiento, ¿ya? En ambos casos se debe hacer de forma simultánea. Ahora también, tratándose de las personas naturales o jurídicas a que se refiere el tercer párrafo del numeral 10 del artículo 2, la notificación también se puede hacer en el local detectado en el que se realicen las actividades con bienes fiscalizados. ¿Ya? Entonces, es por ello, pues, ¿no? Que de las notificaciones del inicio de control y fiscalización en los casos de las intervenciones inmediatas, ¿no? O las visitas no programadas en establecimientos distintos al domicilio legal, bueno, estas notificaciones se deben de hacer de forma simultánea en el domicilio legal y en la dirección de dicho establecimiento. No puede ser solo en la dirección del establecimiento distinto al domicilio legal, pues no podríamos hacer ello, pues no, porque tampoco sería la forma de poder notificar. Recordemos que se debe de notificar también siempre en el domicilio legal, ¿ya?
Seguimos. Pregunta número 3. Dentro de esta pregunta número 3 nos menciona lo siguiente. Nos dice, para efectos de faltantes de inventarios detectados por la SUNAT, según este decreto legislativo 1103, vamos a marcar la respuesta correcta. Dice, a ver, nos está preguntando sobre los faltantes de inventarios detectados por la SUNAT. A. Cuando la SUNAT determine faltantes de inventario de combustibles en establecimientos de venta al público de combustibles, deberá remitir los documentos que determinen dicha situación a OSINERMIN para que realice las intervenciones pertinentes de acuerdo a su competencia, sin perjuicio de aplicar las normas tributarias que correspondan. B. Cuando la SUNAT determine faltantes de inventarios de combustibles en establecimientos de venta al público de combustibles, deberá remitir los documentos que determinen dicha situación al Ministerio Público, dice, ¿no? Para que realice las investigaciones pertinentes de acuerdo a su competencia, sin perjuicio de aplicar las normas tributarias correspondientes. La alternativa C nos dice, pues, ¿no? Cuando la SUNAT determine faltantes de inventarios de hidrocarburos en establecimientos de venta al público de combustibles, deberá remitir los documentos que determinen dicha situación al Ministerio Público para que realice las investigaciones pertinentes de acuerdo a su competencia, sin perjuicio de aplicar las normas tributarias que correspondan. O D, cuando la SUNAT determine faltantes de inventario de hidrocarburos en establecimientos de venta al público de combustibles, este deberá remitir los documentos que determinen dicha situación a OSINERMIN para que realice las investigaciones pertinentes de acuerdo a su competencia, sin perjuicio de aplicar las normas tributarias que correspondan. De acuerdo a esta pregunta número 3, ¿cuál creen que ustedes sea la respuesta correcta? Según el decreto legislativo 1103. A, B, C o la D. A ver, los leo si están escribiendo en el chat. Todos nos dicen la D. A ver, todos nos dicen la D. Está entre la D. Ah, las alternativas. Pablo nos indica Jonathan, Jerry, Cynthia, Frank nos dicen la letra D. Recordemos, dentro de este decreto legislativo 1103, debemos de tener en cuenta que este decreto establece, pues, ¿no?, las medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de los insumos químicos que pueden ser utilizados para la minería ilegal, ¿ya? Y dentro de este decreto legislativo, la 1103, pues debemos de tener en cuenta aquí esta base legal dentro del artículo 10, donde nos indican, ¿ya?, que los faltantes de inventarios detectados por la SUNAT, cuando en este caso determine faltantes de inventarios de hidrocarburos, ya no nos habla de combustibles, ¿ah? Nos habla en este caso de los hidrocarburos. En establecimientos de venta al público de combustibles, deberá remitir los documentos que determinen dicha situación a OSINERMIN, ¿ya? OSINERMIN, para que realicen las investigaciones pertinentes de acuerdo a su competencia, ¿ya? Y también dentro de ello, sin perjuicio que la Administración Tributaria, SUNAT, aplique las normas tributarias que correspondan. Entonces, dentro de esta pregunta número 3 que nosotros nos han planteado, pues la alternativa correcta es la letra D, ¿ya? No tiene nada que ver dentro de esto, también por descarte, queridos estudiantes, debemos de tener en cuenta que para este decreto legislativo, la 1103, pues no tiene que ver tanto el Ministerio Público, ¿ya? Que si es Ocinermin, sí, ¿ya? Por el hecho de las funciones competentes que pueda tener, entonces ellos también deben de tener en cuenta dentro del artículo 10, como les indicaba,
que este inventario de hidrocarburos en estos establecimientos de venta al público deberán ser remitidos, pues no todos estos documentos que se han detectado en las dichas situaciones a OCINERMIN, ¿ya? Y claro, ¿no? Como les indicaba también, sin perjuicio de ello, si se ha detectado estos faltantes, pues la SUNAT podrá, en este caso, de acuerdo a las normas tributarias, elevar sanciones correspondientes, ¿ya? Muy bien, seguimos. Pregunta número 4 nos indica lo siguiente. Dentro de esta pregunta número 4 nos dice, a la lista de insumos químicos, ya, productos y sus subproductos o derivados que son objetos de control, ¿cuál es la familia química a la que pertenece el hidrocarburo alifático liviano? A. Mezcla de hidrocarburo y alcohol carburantes. B. Mezcla de hidrocarburo y el FAME. C. Es condensados del gas o gasolina natural o de hidrocarburos. ¿Cuál creen que ustedes sea la respuesta correcta dentro de esta pregunta número 4? A ver. ¿Ustedes qué creen que sea la pregunta de a qué pertenece la familia química del hidrocarburo alifálico liviano? A ver, todos me dicen la alternativa C, ¿no? Pablo, Frank, Jonathan, Cynthia, Jainer, Edgar, Fabián me dice la A. A ver, estamos entre la C, la gran mayoría, y pues hay una respuesta, la A. Vamos a resolver de acuerdo a esta pregunta número 4 también cuál es el que pertenece a la familia, ¿no? Vamos a verificar. Dentro de esta pregunta número 4, vamos a también conocer un anexo correspondiente, ¿no? Dentro del decreto legislativo, pues, ¿no? 1126. Y nos indica lo siguiente. Dentro de la base legal vamos a encontrar, pues, ¿no? El decreto supremo que especifica los insumos químicos, productos y subproductos o derivados, ¿no? Objeto de control a que se refiere el artículo 5 del decreto legislativo 1126. Esto hace que establezca medidas, más que nada de control en los insumos químicos y los productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados, pues no, como les indicaba ya, para la elaboración de las drogas ilícitas. Asimismo, pues el reglamento con el decreto supremo 024 del 2013. Dentro de todo ello, tenemos el anexo número 2, donde nos indica los insumos químicos y productos fiscalizados comprendidos en el artículo 1 del presente decreto supremo. ¿Ya? Se denominan generalmente como se indica a continuación, sin que tal nombre o denominación sea limitante o excluyente de otros nombres o denominaciones comerciales. ¿Ya? Si nos damos cuenta aquí en el número 3, nos abre el insumo químico, producto fiscalizado, que es el hidrocarburo alifálico liviano, que el nombre comercial también eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Porque también hay preguntas que pueden venirnos dentro de los nombres comerciales. En este caso son las iniciales de cada letra, de cada palabra, que es famoso como el HAL, ¿ya? Hidrocarburo alifático liviano, ¿ya? Dentro de esto, pues, este hidrocarburo alifático liviano, la familia química son los condensados del gas natural o gasolina natural. ¿Ya? Entonces, para esta pregunta número 4, la respuesta correcta es la letra C. ¿Ya? Condensados del gas o gasolina natural son la familia, pues, ¿no? Del HAL. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. En la pregunta número 5 nos menciona lo siguiente, dice, es considerado un precursor según la lista de sustancias químicas susceptibles de ser utilizados directa o indirectamente para la elaboración de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. A. Acetato de etilo. B.
carbonato de potasio, C, ergotamina, D, ergometrinina. ¿Cuál creen que ustedes es considerado un precursor según la lista de estas sustancias químicas susceptibles de ser utilizados directa o indirectamente para estas elaboraciones de las drogas tóxicas? ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta correcta dentro de esta pregunta número 5? A ver, nos indica Jainer, Cynthia, Edgar, Jerry, Jonathan, Pablo, la letra C. A ver, dentro de ello, a ver, ¿cuál es considerado precursor de la lista de estas listas? Dentro de esta pregunta, realmente la alternativa correcta sí es, pues, ¿no? Es la ergotamina, ¿no? Dentro de ello, tenemos dentro de la base legal, pues, ¿no? El Decreto Supremo 023/2001, donde nos habla del reglamento de, pues, de los que son los estupefacientes, pues, ¿no? Psicotrópicos sujetos a fiscalización sanitaria. Dentro de ello tenemos un catálogo estándar de productos farmacéuticos y lo que son las sustancias controladas. Pues dentro de ello tenemos, dentro de la lista 4B, en el anexo 2, se encuentra, pues, ¿no? Lo que es la ergotamina, ¿no? Es considerado como precursor. Asimismo, también hay que tener en cuenta, también son consideradas la efedrina, también la ergometrina, ¿ya? Son productos considerados como precursor para poder, en este caso, pues no, según estas listas químicas, susceptibles a ser utilizadas directa o indirectamente para estas elaboraciones, ¿ya? Entonces, por ende, de esta pregunta número 5, la respuesta correcta es la letra C, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 6. Seguimos avanzando. Nos dicen, de la presentación para la comercialización de los bienes fiscalizados, considerados para su uso artesanal, el bien fiscalizado como el ácido nítrico deberá ser comercializado de acuerdo a las siguientes disposiciones. A. En concentración porcentual de hasta 65% en envases de hasta 1 litro y en cantidad máxima por mes de 1 litro por adquiriente. B, en concentración porcentual de 60% en envases de hasta 1 litro y en cantidad máxima por mes de 1 litro. C, concentración porcentual del 20, hasta el 20% en envases hasta 2 litros. O D, concentración porcentual hasta 10% de envases hasta de 2 litros. ¿Ustedes cuál creen que sea la respuesta correcta dentro de esta pregunta número 6 en referencia, pues no, a la presentación para la comercialización de los bienes fiscalizados considerados como usos artesanales? A ver, todos, la letra A, concentración porcentual de hasta un 65%. Está Jerry, Cynthia, Jainer, Aldo, Jonathan, Pablo, Frank, nos indica la letra A. Vamos a ver, de acuerdo a esta pregunta número 6, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues no, y con la base legal para poder tener en cuenta ello, ¿no? Dentro del artículo 28 del Decreto Supremo 044 del 2013, ¿ya? Este indica lo siguiente, pues, ¿no? Dentro de este artículo 28 y el uso doméstico y artesanal, dice que el ácido nítrico considerado para uso artesanal, debe ser comercializado en 3 aspectos. A, dice que la concentración de este ácido nítrico debe ser una concentración porcentual hasta 65%, ¿ya? Y también tiene que ser en envases hasta de 1 litro y en la cantidad máxima por mes de 1 litro por adquiriente. ¿Ya? Es por ello que de esta pregunta número 6, la respuesta correcta, pues no, es la letra A, ¿ya? Recordemos que para el ácido nítrico, pues el porcentaje para
la concentración porcentual es del 65%. Y pues no, recordemos también en este caso debe ser comercializado, pues no, para temas de usos artesanales, nada más, ¿ya? Entonces, esta pregunta número 6, la respuesta correcta pues es la letra A. 7 nos indica respecto a la lista de insumos químicos, ¿ya? Vamos a ver también dentro de la base legal cuáles son dentro de ello, pues, ¿no? Cuáles son los insumos químicos, productos y sus productos o derivados. A ver, creo que hay un micro, Francisca, hay un micro. Ya, ok. Dice, dentro de esta pregunta número 7 nos indica lo siguiente. Respecto a la lista de insumos químicos, productos y sus productos o derivados que son objetos de control, ¿cuál es la otra denominación del insumo químico del permanganato de potasio? A ver, ¿cuál es la otra denominación? Dentro de ello, A, el oleum, B, el camaleón mineral, C, la nata de carbón o D, o el manganato de potasa. Dentro de ello, a ver, todos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Este insumo químico permanganato de potasio es uno de los más conocidos, ¿no? Dentro de ello, pues, ¿no? La respuesta, la mayoría me dice la B, ¿no? Pablo, Frank, Jonathan, Jerry, Fabián, Cintia, nos dicen la letra B. Bueno, efectivamente, pues, ¿no? Dentro del decreto supremo que especifica los insumos químicos, productos y subproductos o derivados, objetos de control a que se refiere el artículo 5 del decreto legislativo 1126 que establece, pues, ¿no? Las medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, ¿no? En el anexo 1, los insumos químicos y productos fiscalizados comprendidos en el artículo 1 del presente decreto supremo se denominan generalmente como se indica a continuación, sin que tal nombre o denominación sea limitante o excluyente de otros nombres o denominaciones comerciales, técnicas o comunes que sean utilizables para los mismos. En este caso, en el insumo químico número 22, que es el permanganato de potasio, ¿ya? El nombre correspondiente es el camaleón mineral. También se habla como el camaleón violeta del permanganato de potasa, sal de potasio del ácido permanganático, ¿ya? Entonces, por ende, la respuesta correcta para la otra denominación del insumo químico del permanganato de potasio es el camaleón mineral. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Pregunta número 8. Dice, según el decreto supremo 182 del 2022, ¿cuántas infracciones han sido incorporadas a la tabla de infracciones por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el decreto legislativo 1126? A, 3, B, 2, C, 1 o D, 4. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta dentro de este decreto supremo 182? ¿Cuántas infracciones han sido incorporadas? A ver, 3, Zulema, Fran, Cintia, Jerry, nos dicen el 3. También nos indica Pablo, ¿no? Jonathan, nos indican que son 3. Vamos a verificar dentro de esta pregunta número 8. Para esta pregunta número 8 debemos de tener en cuenta, pues, ¿no? Antes el lector supremo, el 044, tenía un anexo B original, pues, ¿no? Que después sufrió modificaciones con estos 3 últimos infracciones incorporadas, ¿no? Este decreto supremo, la 182 del 2022, sustituye el anexo B del decreto legislativo 1126, ¿ya? Y dentro de este cuadro comparativo de las tablas de las infracciones de este decreto legislativo 1126, tenemos, pues, ¿no? Antes nos indicaba que habían, en este caso, 11
infracciones, ¿no? Pero con este nuevo decreto supremo, la 182 del 2022, se dan ya la incorporación de tres infracciones más, el cual pues no tenemos aquí dentro de estas imágenes, les mostramos cuáles son, ¿no? No usar, las que se han incorporado son pues no usar la ruta fiscal, transportar sin guía y remitir sin guía, pues, ¿no? Recordemos que también para estos bienes fiscalizados debemos de realizar la correcta emisión, ¿ya? De la guía de remisión para bienes fiscalizados, ¿ya? Entonces, dentro de ello, pues se ha incorporado tres productos, tres infracciones más. En total, pues son 14 infracciones que el contribuyente pueda incurrir, ¿ya? Así como tenemos las actividades que realizan sin inscripción, tenemos las actividades no inscritas, los bienes no inscritos, alterar especificaciones, transportar sin los registros correspondientes, remitir sin los registros, exceder los límites que las normas establecidas brindan, exceder las cantidades también, así como verificar si es para uso doméstico o uso artesanal indebido, ¿no? También habla sobre el rotulado incorrecto, ingresos y salidas sin autorizaciones, ¿ya? Y pues se incorporaron tres infracciones más. Muy bien, de todas maneras también les damos esta base legal para que ustedes puedan un poco más conocer un poco más a fondo sobre lo que son, pues, ¿no? Estas infracciones. Muy bien, seguimos. La pregunta número 9 nos indica lo siguiente. Dice, es la autoridad sancionadora que interviene en los procedimientos administrativos sancionador que se inician por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el decreto legislativo 1126 y las normas modificatorias. A ver, primero ya hablamos, ¿no? Recuerden en la primera pregunta, ahora viene lo que son las autoridades, la autoridad sancionadora, ¿no? ¿Cuál es de la autoridad sancionadora? Dice, A, la Gerencia de Fiscalización de Bienes Fiscalizados de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y de Bienes Fiscalizados de la SUNAT. B, la Gerencia Operativa de Registros de Bienes Fiscalizados de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y de Bienes Fiscalizados de la SUNAT. C, la Autoridad Fiscalizadora del Ministerio de Producción. O D, la Gerencia Normativa de Bienes Fiscalizados ya de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y de Bienes Fiscalizados. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta dentro de esta pregunta número 9? ¿No? Ya hace la primera pregunta también vimos, ¿no? Estas autoridades que tenemos, ¿no? Autoridades sancionadoras, ¿no? Y aquí ustedes nos mencionan, pues, ¿no? Que la respuesta correcta es la letra D. Y vamos a ver de acuerdo, pues, ¿no? A esta autoridad sancionadora. Dentro de ello, dentro de esta autoridad sancionadora, también como ya les indicábamos, es la gerencia normativa, pues, ¿no? Efectivamente, de bienes fiscalizados de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y de bienes fiscalizados de la SUNAT. En la primera pregunta hablamos sobre la autoridad instructora. Ahora, y en esta pregunta, pues, ¿no? La autoridad sancionadora. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la letra D. Muy bien, muy bien. Veo que también ustedes tienen cierto conocimiento respecto a estas normas, a estos decretos legislativos, a estos decretos supremos que la administración va brindando con sus modificatorias. ¿Ya? También les invito que puedan ustedes visitar lo que es la página web de la SUNAT y buscar en preguntas frecuentes de los insumos químicos donde también, pues, ¿no? Ciertas, dentro de esas preguntas frecuentes, son también valotarios para que ustedes puedan un poco más alimentar su conocimiento con respecto a este tema. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 10 dice, para efectos, dice ya, de los bienes involucrados
en la comisión de delitos según el decreto legislativo 1103, marque la respuesta correcta. Dice A. La SUNAT procederá a la incautación de los insumos químicos, así como al, en este caso, internamiento de los medios de transportes utilizados para su traslado, cuando en el ejercicio de sus actuaciones administrativas detecte la presunta comisión del delito previsto en el artículo 272 del Código Penal, debiendo comunicar a la Policía Nacional del Perú para las acciones correspondientes. B. La SUNAT procederá, dice también, ¿no?, a la incautación de los insumos químicos, así como los medios de transporte utilizados para su traslado cuando en el ejercicio de las actuaciones administrativas detecte la presunta comisión del delito previsto en el artículo 272 del Código Penal, ¿ya? Debiendo comunicar al Ministerio Público de las acciones correspondientes. C. La SUNAT procederá al internamiento de los insumos químicos, así como de los medios de transporte utilizados para su traslado, cuando en el ejercicio de las actuaciones administrativas detecte la presunta comisión del delito previsto en el artículo 272 del Código Penal, ¿no? Debiendo comunicar a la Policía Nacional del Perú para las acciones correspondientes, o de pues la SUNAT podrá proceder al internamiento de los insumos químicos, así como de los medios de transporte utilizados para su traslado, cuando en el ejercicio de las funciones de las actuaciones administrativas detecte la presunta comisión del delito previsto en el artículo 272 del Código Penal, debiendo comunicar al Ministerio Público para las acciones correspondientes. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta correcta dentro de esta pregunta número 10? ¿Qué marcarían ustedes con respecto a ello? ¿No? Ya sabemos que pues se puede incautar lo que son los insumos químicos, pero de acuerdo al artículo 272 del Código Penal, también de a quién debemos de comunicar y para qué acciones correspondientes. A ver, los leo. A ver, Pablo nos dice la B, Frank nos dice la A, Jerry nos dice la A, así como Ingrid también nos dice la A. ¿A quién debemos de comunicar ello? ¿A la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público, a cuál de ellos dos? A ver, estamos entre la A y la B, ¿no? A ver, ¿ustedes qué opinan dentro de este decreto legislativo 1103? Edith también nos dice la B. Andy nos dice la B, Julio la B, Ingrid nos dice la A, así como Jerry también nos menciona la A, Fran también nos dice la A, ¿no? A ver, ¿se comunicará a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público? Vamos a resolverlo con ustedes, ¿ya? Dentro de esta pregunta debemos de tener en cuenta lo siguiente. El decreto legislativo 1103 nos indica lo siguiente. Dice que los bienes involucrados en la comisión de los delitos, la SUNAT procederá a la incautación de los bienes, perdón, de los insumos químicos. Una vez incautado ello, también debemos de tener en cuenta que la administración tributaria deberá incautar también, en este caso, los medios de transportes que se hayan utilizados para este traslado, cuando en el ejercicio de sus actuaciones administrativas se detecte la presunta comisión del delito previsto, pues no, en el artículo 272 del Código Penal, debiendo comunicar al Ministerio Público para las acciones correspondientes. Los insumos químicos incautados se entienden adjudicados al Estado, ¿ya? Ya la SUNAT actúa en representación de este, ¿ya? Entonces debemos en este caso de tener en cuenta que la SUNAT pues no debe de comunicar ello pues al Ministerio Público, ¿ya? Por ende, la respuesta correcta para ello es la letra B, ¿ya? En este caso, pues debemos de tener en cuenta la SUNAT cuando ya realiza estos temas de control, de fiscalización, de las intervenciones que se da pues en carreteras, dentro de las inspecciones y que se pueda detectar
podrán, en este caso, se podría cometer un delito, ¿no? Por parte de estas personas o de estas empresas que no, pues, no trasladan correctamente, pues, ¿no? Y este delito, si es un delito penal, pues, ¿no? Por eso que indica que está dentro del artículo 272 del Código Penal, ¿ya? Y está relacionado, pues, con el uso y también, así también con el transporte ilegal de estos insumos químicos que pueden servir, pues, ¿no? Para el tema de la fabricación de drogas ilícitas. En este caso, lo que se hace es que la SUNAT va a tener que, en este caso, hacer la incautación de estos insumos químicos, pues, ¿no? Va a hacer las retenciones correspondientes, va a hacer los comisos correspondientes, para que, pues, se pueda combatir con ello, pues, ¿no? Asimismo que también se puede hacer la incautación del medio de transporte, ya sea pues no por qué medio se esté transportando, ya sea por un camión, puede ser pues una camioneta o también por cisternas, ¿no? Para usar, que se usan para estos traslados correspondientes. Ahora, debemos de tener en cuenta que cada uno tiene una función correspondiente, pues, ¿no? La SUNAT más que nada va a darse para formas de delitos tributarios, pero para delitos penales no puede intervenir. Es por eso que aquí les damos un plus dentro de lo que indica la norma, pues, ¿no? De que se debe de comunicar al Ministerio Público, más que nada relacionado, pues, ¿no? A lo que es este código penal, ¿no? El artículo 272, ¿ya? Entonces, para esto, pues, el Ministerio Público es quien investiga estos delitos, determina responsabilidades también, así como, pues, ellos pueden iniciar los procesos penales, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esta explicación que les puede brindar, espero que se haya entendido un poco más con respecto, pues, ¿no? A esta pregunta, ¿ya? Por ende, pues, ¿no? Como ya les indicaba, la respuesta correcta, pues, es la letra B, ¿ya? Al Ministerio Público. Muy bien, seguimos. Pregunta número 11 nos dice, de la vigencia de la inscripción en el registro. Tendrá una vigencia esta inscripción de 3 años, la cual podrá ser renovada por el usuario. B, tendrá una vigencia de 2 años, la cual podrá ser renovada por el usuario al término de su expiración. C, tendrá una vigencia de 3 años, la cual podrá ser renovada por el usuario antes de su expiración. O D, tendrá una vigencia de 2 años, la cual podrá ser renovada por el usuario antes de su expiración. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta correcta dentro de esta pregunta número 11? A ver, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta para ello? ¿Cuál es la vigencia y si es antes o al término, ¿no? De su expiración. A ver, los leo. A ver, en esta pregunta número 11 que han marcado, la letra D, ¿no? Emerson, Zulema, Cintia, Jerry, Frank, Pablo, Fabián, Jonathan, todos la letra D, todos coincidimos con la pregunta número 11, la respuesta correcta a la letra D. Vamos a verificar cuál es la vigencia correspondiente y cuántos años son, ¿ya? Dentro de esta pregunta número 11 nos indica el decreto legislativo 1126, dice, pues no, en el artículo 8 dice, de la vigencia de la inscripción en el registro de inscripción tendrá una vigencia de 2 años, ¿ya? De 2 años, la cual podrá ser renovada por el usuario antes de su expiración, ¿ya? Antes de su expiración. Ahora también dice, ¿no? Expirado dicho plazo sin que se haya culminado con el trámite de renovación de la inscripción, el usuario quedará inhabilitado para desarrollar cualquiera de las actividades fiscalizadas en el presente decreto legislativo hasta que se culmine con el referido trámite. El plazo de tramitación para la renovación se especificará en el reglamento, no pudiendo ser mayor a 60 días hábiles, siendo de aplicación el silencio administrativo negativo. ¿Ya? Por ende, pues, ¿no? Dentro de esta pregunta número 11, la respuesta correcta, pues, ¿no?
es la letra D, ¿ya? Que tendrá una vigencia, ¿ya? De 2 años, ¿ya? Y también muy importante, debemos tener en cuenta aquí que pues la cual podrá ser renovada por el usuario antes, ¿ya? No hay que esperar a que pueda, en este caso, expirar, ¿ya? Entonces, por ende, pues no, la respuesta correcta en este caso es la letra D. Muy bien, seguimos. Pregunta número 12. ¿Ya? Esta pregunta también vino con respecto a lo que es la política nacional contra las drogas al 2030. Dice, ¿cuántas son las principales zonas afectadas por la presencia de las actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas? A ver, ¿cuántas son las zonas relacionadas? A, 2, B, 6, C, 10 o D, 8. ¿Ustedes qué marcarían? ¿Cuál es la respuesta que ustedes marcarían de acuerdo a esta pregunta número 12? De acuerdo a la política nacional contra las drogas al 2030. A ver, dentro de esta pregunta número 12, ¿qué marcaríamos? ¿La D? 8, Cintia nos dice 8, Jerry nos dice la D, así como también Fran, Julio. ¿Ya? Muy bien, Fabián también. ¿Y esto dónde lo encontramos, no? Si nos habla de las políticas nacional contra las drogas, esto nosotros nos refiere, pues, ¿no? Refiere a lo que es el Decreto Supremo 192 de 2020 de la PCM, la Política Nacional contra las Drogas al 2030. Dentro de este gráfico tenemos las principales zonas afectadas por la presencia de actividades vinculadas al tráfico ilícito de las drogas, ¿no? Como vemos aquí, pues, ¿no? El corredor amazónico, ¿no? El corredor, lo que es el corredor noramazónico, la franja costera, el Guayaga, la Convención, Suramazónico, Triple Frontera y el Braen. ¿Ya? En este caso son 8 zonas afectadas por la presencia de las actividades vinculadas al tráfico ilícito de las drogas. ¿Ya? Muy bien, efectivamente, pues, ¿no? Son 8, ¿ya? Y también les damos, pues, esta base legal correspondiente. Pregunta número 13 nos dice, ¿la solicitud de inscripción en el registro es resuelta por la SUNAT dentro de los plazos de contados a partir de la fecha de su presentación? A ver, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta? ¿20 días hábiles, 30 días hábiles, 30 días calendarios o 20 días calendarios? ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta correcta dentro de esta pregunta número 13? A ver, dentro de esta pregunta número 13, ¿cuánto creen ustedes que es la respuesta correcta dentro de la solicitud de inscripción en el registro? Claro, ¿qué es resuelta dentro de qué plazo establecido? A ver, nos indican dentro de ello, pues la respuesta, estamos entre la A y la B. A ver, 20 días hábiles o 30 días hábiles. A ver, estamos entre la A y la B, ¿no? Vamos a resolverlo con ustedes mismos de acuerdo a la base legal también que se brinda, ¿ya? Vamos a resolverlo. Para efectos de esta solicitud de inscripción, ¿ya? Para efectos de esta solicitud de inscripción, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Para ello, nosotros debemos de tener en cuenta que dentro del Decreto Supremo, la 044 del 2013, dentro del artículo 19 nos indica, la solicitud de la inscripción en el registro es resuelta por la SUNAT, pues, ¿no? Dentro del plazo de los 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de la presentación, ¿ya? 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de la presentación, ¿ya? Esto dentro de ello también, pues, ¿no? Son plazos administrativos, ¿no? Que se hace la evaluación de la inscripción correspondiente, ¿ya? Por ende, la respuesta correcta en este caso sería, pues, ¿no? La alternativa B, ¿ya?
dentro de los 30 días hábiles contados a la fecha de su presentación. Bien, pregunta número 14 nos indica, dice, la destrucción de medios de transporte utilizados ya para trasladar insumos químicos, ya para la elaboración la elaboración ilegal de drogas. A ver, ¿para quién da ello? A, la Policía Nacional del Perú puede destruir o uni- utilizar con autorización del Ministerio Público y el apoyo de la SUNAT y otras autoridades competentes. B, la SUNAT puede destruir o inutilizar con autorización del Ministerio Público y el apoyo de la Policía Nacional del Perú y otras autoridades competentes. C, el Ministerio Público puede destruir o inutilizar con autorización de la SUNAT y el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de otras autoridades competentes, o de, pues no, la Policía Nacional del Perú puede destruir o inutilizar con autorización de la SUNAT. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta correcta dentro de esta pregunta número 14? A ver. ¿Qué entidad, qué autoridad puede hacer la destrucción de estos medios de transporte? Y pues no, con qué autorizaciones, ¿no? Y con qué apoyo pueden realizar ello. A ver, dentro de esta pregunta número 14, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correspondiente? Dentro de esta pregunta número 14, a ver, vamos a leer, nos indican la B, la A, Cintia nos dice la A, la Policía Nacional. Aldo nos dice B, la SUNAT. Diego nos dice B. Vamos a resolverlo con ustedes mismos. Dentro de esta pregunta número 14, también dentro del decreto legislativo 1126, en el artículo 41, nos dice, pues, ¿no? La destrucción de medios de transporte utilizados para el traslado de insumos químicos utilizados para la elaboración ilegal de drogas, en este caso la Policía Nacional del Perú, puede destruir o inutilizar con autorización del Ministerio Público y con el apoyo de la SUNAT y otras autoridades competentes los medios de transportes terrestres, acuáticos o aéreos que se empleen o se pretende emplear para el traslado de los insumos químicos utilizados para la elaboración ilegal de las drogas, ¿no? En el lugar de decomiso, hallazgos o incautación, cuidando el de minimizar los daños al medio ambiente, ¿no? Cuando indica esto, cuando se da, cuando no existe la posibilidad de traslado debido de las condiciones geográficas del lugar de los hechos, así como la falta de disponibilidad de los medios o imposibilidad material para el traslado al lugar seguro, ¿no? Entonces, dentro de esta pregunta número 14, pues, ¿no? Para ello, la Policía Nacional, pues, no puede destruir, ¿ya? O inutilizar con autorización del Ministerio Público y el apoyo de la SUNAT. ¿Ya? Entonces, debemos de tener en cuenta todo ello, pues, ¿no? Cuando se realiza de la destrucción o la inutilización de medios de transporte, pues, ¿no? Ya como ya les indicaba, ya pueden ser las camionetas, pueden ser cisternas, pueden ser camiones que han sido usados, ¿no? Para este traslado de los insumos químicos destinados, pues, ¿no? Para poder fabricar estas drogas ilegales, ¿no? Esto, recordemos que esto es un tema, como les indicaba, ¿no? Es un tema ya también ya penal, ¿no? Entonces, en este caso, la Policía Nacional del Perú es quien está a cargo en este campo y este tiene una capacidad operativa para esta ejecución de la destrucción o la inutilización, ¿ya? Y con el apoyo, en este caso, con la autorización también del Ministerio Público, que ve todas las acciones penales y también que hace como las investigaciones de delitos, ¿no? Y también, pues, ¿no? Con el tema del apoyo de SUNAT, que hace el tema del control de estos insumos químicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos un poco más claro con respecto a esta pregunta número 14. Seguimos. Pregunta número 15 nos dice, respecto a los usuarios que soliciten a la SUNAT un permiso excepcional para realizar actividades no habituales con bienes fiscalizados, ¿a qué se refiere el artículo 16A
de la ley, la cantidad máxima requerida del bien fiscalizado del permanganato de potasio es, ¿ya? Ya vimos hace rato también el permanganato de potasio, ¿no? ¿Cuál es el permiso excepcional? A, 20 gramos, B, 20 kilogramos, C, 50 gramos o D, 50 kilogramos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta dentro de esta pregunta número 15? A ver, esta pregunta número 15 los leo. 20 gramos nos indica Cintia, Ricla nos dice a Jerry también la A, Julio nos dice la A. Vamos a resolver a ver esta pregunta número 15, ¿ya? Dentro de esta pregunta número 15 debemos de tener en cuenta lo siguiente, pues, ¿no? El decreto legislativo 1126 nos indica, pues, ¿no? Lo que son los tipos de bienes fiscalizados, pues, ¿no? Y aquí en el tipo 1, el permanganato de potasio, nos habla la cantidad máxima, habla de 20 gramos, ¿ya? 20 gramos, ¿ya? Muy bien. Efectivamente, pues, ¿no? Pregunta número 16 nos dice, respecto a la infracción por no cumplir con la medida de inmovilización dictada sobre los medios de transporte, corresponde la sanción A, internamiento del medio de transporte, B, incautación del medio de transporte, C, ampliar la inmovilización del medio de transporte o D, internamiento por 30 días del medio de transporte. ¿Ustedes cuál creen que sea la respuesta con respecto a esta pregunta número 16? La A, internamiento del medio de transporte. A ver, vamos a resolver con ustedes mismos esta pregunta número 16. Dentro de esta pregunta número 16, la mayoría nos dice la letra A, ¿no? Nos indica, pues, ¿no? Dentro de la tabla de infracciones por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el decreto legislativo 1126, nos indica, pues, ¿no? No cumplir con la medida de inmovilización dictada sobre los bienes fiscalizados o los medios de transporte, así como la sanción de incautación de incautación se aplica a los bienes fiscalizados y al medio de transporte si el medio de transporte está compuesta por vehículos motorizados o no motorizados, ¿no? La sanción de incautación se aplica a ambos cuando algún de estos inscritos en el registro, ¿no? Internamiento del medio de transporte, ¿ya? La sanción se aplica al medio de transporte si el medio de transporte está compuesto por vehículos motorizados y no motorizados. La sanción de internamiento se aplica a ambos, aun cuando alguno de estos inscritos en el registro. Por ende, pues no, en la pregunta número 16, no cumplir con la medida de inmovilización dictada sobre los medios de transporte corresponde a la sanción de internamiento del medio de transporte. Pregunta número 17. A ver, dice, para efecto de las acciones de fiscalización y control según el decreto legislativo 1103, marca la respuesta correcta. A, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Capitanía y Guardacostas, lo que es el DICAPI, en el ámbito de su competencia, brindarán el apoyo y colaborarán con la SUNAT en las acciones de control y fiscalización de los insumos químicos. B, dice, el Ministerio Público, la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas, que es el DICAPI, en el ámbito de su competencia, brindarán el apoyo y colaborarán con la SUNAT en las acciones de control y fiscalización de los insumos químicos. C, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas, DICAPI, en el ámbito de su competencia, brindarán el apoyo y colaborarán con la SUNAT en las acciones de control y fiscalización de los insumos químicos, o de, pues no, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas en el ámbito de su aplicación, brindarán en este caso, pues no, las competencias, ¿ya? Dentro de lo que indica esta pregunta número 17, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? A ver,
¿Qué marcaríamos dentro de esta pregunta 17 para los efectos de las acciones de fiscalización y control según el decreto legislativo 1103? Cintia nos dice la A, Aldo nos dice la C, Jonathan nos dice la C, Julio también nos dice la C. Vamos a verificar dentro de esta pregunta número 17. Nos menciona dentro de esta pregunta número 17, ya, el decreto legislativo 1126 nos indica, pues, ¿no? En el artículo 7 nos indica que las acciones de fiscalización y control, el Ministerio Público, la PNP y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas, en el ámbito de sus competencias, brindarán el apoyo y colaborarán con la SUNAT en las acciones de control y fiscalización de los insumos químicos, ¿ya? Ministerio Público, PNP y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas. Por ende, la respuesta correcta dentro de ello es, pues no, la letra C. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 18 dice, corresponde a verificar las existencias de condiciones o controles mínimos de seguridad sobre los bienes fiscalizados, según lo previsto por el numeral 1 del artículo 7 del presente decreto legislativo, emitiendo el respectivo informe. ¿Quién? A. La SUNAT. B. La Policía Nacional del Perú. C. La debida. O D. Ministerio Público. ¿Cuál creen ustedes que es la función correspondiente de verificar las existencias y condiciones o controles mínimos de seguridad? ¿Qué marcaríamos en la pregunta número 18? A ver, dentro de esas funciones. Todos la ven, ¿no? ¿Todos la ven? Dentro de esta pregunta número 18, pues efectivamente, ¿no? Efectivamente, debemos de tener en cuenta que la Policía Nacional del Perú, pues no corresponde a la Policía Nacional del Perú, verificar las existencias de condiciones o controles mínimos de seguridad sobre los bienes fiscalizados, ya, según lo previsto en el numeral 1 del artículo 7 del presente decreto legislativo. ¿Ya? Estas son las funciones. Asimismo, también, ¿no? Participar conjuntamente con la SUNAT en las acciones de control y fiscalización sobre los bienes fiscalizados, de acuerdo con el nivel de riesgo de los insumos químicos y productos fiscalizados y las consideraciones determinadas en el reglamento. Cuando se hacen las intervenciones correspondientes en carretera y está un agente fiscalizador, tiene que estar junto con la Policía Nacional del Perú para que puedan realizar estas acciones de control y fiscalización. Por eso que se hace la participación conjunta, dice, ve, con la SUNAT y el requerimiento de esta en los procesos de incorporación, renovación y permanencia en el registro de los usuarios. ¿Ya? Por ende, la respuesta correcta dentro de la pregunta número 18 es la letra B, la Policía Nacional del Perú. La pregunta número 19 nos menciona respecto a los usuarios que soliciten a la SUNAT un permiso excepcional para realizar actividades no habituales, con bienes fiscalizados a que se refiere el artículo 16A de la ley. ¿Qué plazo máximo tiene la SUNAT para resolver la solicitud presentada por el usuario? A ver, 9 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de su presentación. B, 9 días contados a partir del día siguiente de la fecha de su presentación. C, 30 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su presentación. O D, 30 días calendarios, ¿no? Contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de su presentación. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta dentro de esta pregunta número 19? A ver. ¿Cuáles son los plazos establecidos? Todos la A. Julio, Fabián, Cintia, Jerry. Todos. Vamos a ver. Dentro de esta pregunta número 19 debemos de tener en cuenta para la atención de las solicitudes de permiso excepcionales que se encuentran en el decreto legislativo 1126 en el artículo 16A, nos indica que los plazos establecidos que tiene la SUNAT para ser resuelta son de máximo de 9 días hábiles, ¿ya? 9 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su presentación. Vencido este referido plazo sin que se haya emitido algún pronunciamiento por parte de la administración, el usuario puede considerar una denegación de su solicitud. Por ende, la respuesta correcta es la alternativa A. Y bueno, para terminar este primer eh,
sesión, la pregunta número 20 nos indica, ¿no? Respecto a las notificaciones electrónicas de los actos administrativos y comunicaciones a los usuarios de bienes fiscalizados en el ámbito del legislativo 1126, ¿qué tipo de documentos se pueden notificar en el procedimiento administrativo sancionador? A. Carta, informe final de instrucción y resolución. B. Carta y resolución. C. Carta, requerimiento y resolución. O D. Informe, carta u oficio. ¿Ustedes qué marcarían dentro de esta pregunta número 20 relacionado, pues, ¿no? A los documentos que se notifican en el procedimiento administrativo sancionador? ¿La A? Todos la A. A ver, vamos a ver las respuestas. Sí, ¿no? La mayoría nos indica que se emiten las cartas, el informe final de instrucciones y la resolución. Pero vamos a ver dentro de la base legal dónde nos menciona ello, pues, ¿no? Esto lo encontramos dentro de lo que es la resolución de superintendencia de la 157 del 2019, pues, ¿no? Y en los anexos donde nos indica que dentro de lo que es el número 6 se presenta lo que son las cartas, lo que son el informe final de instrucción y resolución, ya son procedimientos administrativos sancionadores, ¿ya? Son procedimientos administrativos sancionadores. Es por ello que en la pregunta número 20 la respuesta correcta es la alternativa A. Son las cartas, el informe final de instrucción y la resolución ya general.